Hola a todos y bienvenidos a Bonos al Rescate. Antes de comenzar quiero presentarles a mis compañeros que me acompañan en este programa. Aquí está Luis Felipe Aguilar, Daniela Tostado, Natalia García, Andrea Solís y su servidor, José Weber. Juntos vamos a explicar un tema súper importante en economía, el déficit y superávit fiscal, y cómo los gobiernos usan los bonos para poder manejarlo. Ejemplos reales de países que usan esta estrategia, qué impacto tienen en la economía y en la vida de las personas. Vamos a descubrirlo. Comenzaremos con dos conceptos básicos, el déficit fiscal y el superávit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Ocurre cuando un gobierno gasta más dinero del que recibe en ingresos, provocando que el gobierno no tenga suficiente dinero propio para cubrir sus gastos, por lo que tiene que pedir prestado, generalmente mediante bonos u otros préstamos. ¿Y qué es el superávit fiscal? Sucede cuando un gobierno ingresa más dinero del que gasta. Esto significa que le sobra dinero que puede usar para pagar deuda, ahorrar o invertir en nuevos proyectos. Para que quede mucho más claro, veremos un ejemplo de déficit y un ejemplo de superávit fiscal. En el déficit, si un gobierno recibe 1.000 millones en impuestos, pero gasta 1.200 millones en salud, educación y obras públicas, tiene un déficit de 200 millones que debe financiar con deuda, generalmente por bonos. En cambio, en el superávit, si un gobierno recibe 1.000 millones en impuestos y solo gasta 800 millones, tiene un superávit de 200 millones que puede destinar a mejorar carreteras, hospitales o ahorrar para emergencias. Ahora hablemos de los bonos. Estos son títulos de deuda que el gobierno vende para conseguir dinero. Si compras un bono, le prestas dinero al gobierno y él te paga intereses. Por ejemplo, si México emite un bono de 10,000 pesos a un año con 5% de interés, al final del año recibirás 10,500 pesos. Los bonos ayudan a financiar el déficit sin aumentar impuestos de inmediato, pero también generan deuda que hay que pagar después. Además, los bonos son importantes para los bancos y el sistema financiero, porque se consideran activos seguros y líquidos que los bancos pueden usar para prestar dinero o cumplir requisitos legales de reservas. Finalmente, los bancos centrales también los usan en la política monetaria, ya que compran o venden bonos para controlar la cantidad de dinero en circulación, influir en las tasas de interés y, en última instancia, estabilizar la economía. Por eso, los bonos son tanto una forma de inversión como una herramienta clave para la estabilidad económica del país. Bueno, ahora veamos un ejemplo real y aplicado. Durante la pandemia, muchos países tuvieron déficits enormes por gastos de salud y apoyos sociales que se requerían en este momento, tales como oxigenación, apoyo a las víctimas. Pongamos de ejemplo a Estados Unidos. Por ejemplo, en este país el déficit aumentó durante la pandemia y el gobierno lo que hizo y cómo reaccionó ante esta situación fue emitir bonos para financiar los programas de ayuda que se requerían. Claramente eso trajo muchos beneficios para las empresas y para las familias, pues ellos recibían apoyo y se sentían ayudados. Pero bueno, esto también incrementó demasiado la deuda nacional. Bueno, aquí finalmente podemos mostrar un gráfico en el cual se puede comparar el déficit que hubo en el 2019 y en el 2020, que fue durante la pandemia, y el efecto que tuvieron los bonos que ayudaron a financiarlo. El superávit ayuda a ahorrar para el futuro. Lo siguiente que tenemos que observar es qué sucede en la economía cuando existe déficit y se emiten los bonos para combatir dicho efecto. Bueno, podemos hacer este análisis en dos tiempos importantes, en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, la emisión de bonos genera más dinero para gastar. Esto nos ayuda para incentivar el consumo en la economía y así poder acelerarla. Sin embargo, existen consecuencias que tenemos que tener en cuenta para el largo plazo, como lo es el aumento de la deuda y el pago de los intereses que habrá sobre la misma. Ahora que entendemos un poco mejor cuáles son las consecuencias tanto en el corto como en el largo plazo de emitir los bonos, podemos hablar de otra cosa bastante importante, cómo es este proceso. Este proceso es bastante sencillo. Simplemente cuando el gobierno se encuentra en un déficit fiscal, decidirá emitir bonos para combatir dicho déficit. Estos bonos
llegan a las manos de los inversionistas, pero como llegan, los inversionistas requieren liquidez para adquirir dichos bonos. En todo caso, pedirán ese dinero. Esto aumenta la demanda de dinero. Y aquí es donde viene el truco. Simplemente, si se demanda más dinero, según el modelo ISLM, las tasas de interés subirán y esto puede provocar, como lo hablamos en el largo plazo, presiones inflacionarias. Sin embargo, hay una forma de evitar esto. Si el Banco Central interviene con operaciones de mercado abierto y compra algunos de esos bonos, logrará regular las tasas de interés. Esta es una forma de proteger al gobierno y proteger a la población de dichas presiones inflacionarias. Ahora iniciaremos con nuestro último segmento, el cual es un pequeño debate que se basará en la siguiente pregunta: ¿déficit o superávit fiscal? ¿Qué es mejor? Compañeros, para mí considero que depende mucho de la situación y que se requiere en ese momento, siempre y cuando se haga de forma controlada y cautelosa. En cuestión del debate, ¿es mejor el superávit o el déficit? Bueno, considero que ambos son importantes, simplemente depende de algo muy importante, del plazo. A largo plazo, el superávit presupuestario nos va a traer varias ventajas, como la confianza a los inversionistas, no va a generar presiones inflacionarias y al mismo tiempo nos ayuda a mantener una economía más estable. Sin embargo, en periodos de crisis, una gran forma de acelerar la economía es por medio de cuando existe déficit presupuestario y la emisión de bonos. No considero que uno sea mejor que el otro, simplemente considero que deben emplearse en momentos diferentes para sacar su máximo provecho. Sí, igual considero que es necesario, pero debemos saber cómo controlarlo, porque si no podríamos endeudarnos demasiado. En resumen, el déficit y el superávit fiscal son herramientas que utilizan los gobiernos para poder manejar la economía, y en su parte los bonos son fundamentales para poder financiar el déficit. Pero hay que usarlos con cuidado y con cautela. Esperemos que ahora tengan una idea de cómo funcionan y cómo impactan nuestra vida diaria. Gracias por ver Bonos al Rescate.